Pues bueno, hola, ¿cómo están? Espero estén muy bien. Ahorita va a ser todo el repaso de prueba 2, que se va a enfocar más que nada en transformaciones, que es el tema de esta parte del curso. Y pues ya si están teniendo dudas, se me van diciendo. Y si quieren ver igual la grabación, ya la representación de actuaria, ahí la tienen. Déjenme les comparto pantalla. Y igual, en un momento para compartirles. Ya están viendo mi pantalla de casualidad. Sí, ya. Va. Ok. Aquí en prueba 2, lo que nos vamos a enfocar mucho es en el segundo parcial, toda la parte de transformaciones. ¿Qué son transformaciones? Aplicarle funciones a las variables aleatorias y obtener nuevas variables aleatorias a partir de las ya conocidas. Desde prueba 1 vemos unas transformaciones muy sencillas, pero aquí no tanto. Aquí son más nuevas. Aquí de transformaciones vamos a usar varias. ¿De acuerdo? Empezando desde el método más robusto y desde el método que se ve en prueba 1. Desde prueba 1 vemos el método general. Muchos profes como que no le hacen mucho caso porque no es tan, el temario de prueba 1 no se fija mucho en esto. Da más para atacar aquí en prueba 2. Entonces sería el método general. ¿De acuerdo? Y esto tiene 3 pasos, pero a mí siempre me gusta incluir un paso 0, que es el paso que tienen que hacer, pero para todos los métodos, no solo para general, para todos. Primero, ¿qué van a tener? Tienen X, un vector aleatorio o variable aleatoria, ¿de acuerdo? ¿Y qué necesitan? La van a aplicar a una función h de x y van a definir a esa como su nueva variable aleatoria y. A esa variable aleatoria y le tienen que hallar un nuevo soporte. Entonces el soporte de la y va a ser a todos los elementos que tenga x, a todos los elementos del soporte del x, le tienen que aplicar la función. Entonces, esa sería la idea. El soporte es súper importante porque hay profesores que la verdad, si no ponen el soporte, les ponen toda la pregunta mal. O sea, habrán hecho toda la transformación, pero si el soporte no está bien definido, hay profesores que son mala onda en ese sentido. Ahora van a definir un nuevo conjunto, el conjunto A de Y, que es como va a ser todos los X en Rn, tal que h de x sea menor o igual a y. Perdón, h de x variable aleatoria. Ahí está. ¿Eso qué va a hacer? A ese conjunto es al que ustedes le van a calcular la probabilidad. ¿Y por qué buscamos un conjunto de este estilo? Porque aquí queremos llegar a una distribución acumulada para la y. El método general les da una función de distribución acumulada. Queremos llegar a algo de este estilo. La acumulada de y, que sea la probabilidad de que y sea menor o igual a y. ¿Sí? Eso es lo que estamos buscando justamente aquí. Y el paso 3, que es relacionar el paso 1 con el 2, es notar que la acumulada es aplicarle la probabilidad y ver que esa x está en ese conjunto. Es más que nada ver qué es. El método general es el más robusto de todos, por eso es general, pero es el más complicado para practicar, porque cuando tenemos funciones de varias variables, encontrar este tipo de conjuntos no es tan sencillo. Lo sabrán desde cálculo 3, cuando tenían que encontrar áreas para integrar o áreas para ver distintas cosas. Entonces no siempre es muy sencillo. Ahora, otro que es un caso muy particular y funciona muy bien es el caso de la suma, cuando tienen una variable aleatoria que se define como x1 más x2. O sea, tienen dos variables aleatorias, x1 y x2, y y se define como la suma de ellas. Aquí lo que ustedes van a hacer es obtener la función de densidad de probabilidades, ¿de acuerdo? Van a obtener la función de densidad de la y. En el caso continuo, va a ser la integral de menos infinito a infinito. ¿Y qué van a buscar? Tienen dos opciones en este caso.
pueden despejar tanto x1 y les da y menos x2, o pueden despejar tanto x2 y les da y menos x1, ¿no? Si quisiera hacer la primera sustitución por x1, lo tienen que hacer en la conjunta. Recuerden, siempre en la conjunta es donde tienen que trabajar todo. Si usamos esta versión, en la entrada de x1, pues sustituimos por y menos x2, y en x2 por x2. Integran siempre respecto a la que no quieren, respecto a la variable que no quieren tener. Si quieren a la y, integran respecto a la x2. De igual manera, si eligen el camino de sustituir a la x2, les debe salir lo mismo, pero ahora es una integral. X1 es la variable que no cambian y sustituyen a x2, ¿de acuerdo? Es el caso continuo. El caso discreto funciona idéntico. O sea, el caso discreto es lo mismo, pero para la función de masa de probabilidad. En lugar de sumar, en lugar de integrar, nosotros tenemos que sumar. Vamos a sumar sobre todas las x2 en el soporte de la x2. ¿De acuerdo? Sustituimos por x1 en y menos x2 y aquí en x2. Del mismo modo, en x1 sustituimos por x1, sustituimos en x2 por y menos x1, de igual modo en la conjunta. Perdón, aquí sí, y menos x1. Entonces, es la misma idea que tienen que aplicar. Esta idea de continuo y discreto se cumple para la suma, para la resta, multiplicación y división de variables aleatorias. Ni siquiera tienen que pensar en fórmulas distintas porque siempre van a hacer la misma fórmula para caso continuo y para caso discreto. ¿Vale? Aquí como dato extra, la ventaja es cuando tenemos sumas de variables aleatorias que sean independientes, que es por ejemplo x1 independiente x2. ¿Qué tal si tenemos esta hipótesis? Bueno, pues nuestra densidad, la densidad conjunta, cuando son independientes la puedo construir como un producto de las marginales. Entonces puedo poner aquí el producto de las marginales, f de x1 evaluada en y menos x2 y f de x2 evaluada en x2. Del mismo modo, pasaría si estuvieran en este lado. Solamente voy a poner un caso, ya que va a ser exactamente lo mismo. Y bueno, pues ya sabrán que los temas para el parcial 2 son muchísimos. Entonces, para no gastar tanto tiempo, pero sería seguir la misma fórmula. Aquí sería sustituir en y menos x1 en ambas marginales. ¿Vale? Esa es la ventaja de tener a la suma. Es de las transformaciones más sencillas y muy probablemente que les pongan. ¿De acuerdo? Otra muy común, bueno, más o menos común, que a algunos profesores les gustan, es el cociente de variables aleatorias. El cociente de variables aleatorias, ¿cómo se da? Se define como y igual a x1 entre x2, vaya, división de variables aleatorias, pero vamos a trabajar bajo un supuesto. Este supuesto es x2 no negativa. x2 debe ser una variable aleatoria no negativa. Primero, no puede ser 0, porque la división no está definida. Y 2, no puede ser negativa, porque habría que hacer casos. Todas esas formulitas que salen surgieron del método general, del primer método que les enseñé. Todos surgen del primer método. Entonces, al haber desigualdades ahí, tendríamos que hacer casos como en cálculo 1. Cuando teníamos desigualdades de cosas positivas y cosas positivas y casos negativos, teníamos que hacer muchos casitos para ir viendo. Entonces, esto lo más sugerible es cuando es x2 no negativa. Si es posible que sea negativa, hay otro método que vale la pena, que es muchísimo más sencillo para este tipo de problemas. Igual, caso continuo,
la integral de menos infinito a infinito, igual de la conjunta, pero aquí si se fijan, no va a tener dos opciones como allá arriba. Aquí solamente voy a tener la opción de ¿quién? De sustituir por x1. Si despejáramos, x1 nos quedaría como y por x2, ¿vale? Entonces en x1 nos va a salir y x2, pero algo que mucha gente se le olvida es este jacobiano. Viene de un cambio de variable o de una derivada por regla de la cadena. No solamente es esa la función, se tiene que multiplicar por x2. Eso como viene de la distribución acumulada, al derivar, obtienes una derivada extra por regla de la cadena, que sería esta. Entonces, no se les vaya a olvidar. A mí un truco que me sirve para que no se me olvide es, si no puse esa j encima de mi integral, es que no la puse, entonces está incompleta. Entonces, esa j me ayuda a recordar si la estoy o no la estoy usando. A mí me ayuda mucho. De igual modo, si hay independencia, puedo hacer las marginales. ¿De acuerdo? Si otra vez x1 y x2 son independientes. Bueno, esta notación no sé si la han visto, pero esto significa independencia. Pero por lo general el profesor Mier y el profesor Santos sí la usan. No sé si la usa Barrios y Méndez, pero sí es una notación más o menos usada. Igual, si son independientes, pues no te compliques con la conjunta, vete con las marginales. Siempre recuerden, todo es bonito, todo funciona maravilloso cuando todo es independiente. Las conjuntas se forman a partir de las marginales, las generadoras de una conjunta lo puedo hacer con el producto de generadoras. Cuando hay conjuntas, cuando hay independencia todo es muchísimo más sencillo, ¿vale? Sería lo mismo para el caso de la suma. Sería la suma, pero en lugar de ser función de densidad, va a ser función de masa, y en lugar de ser integral, es una suma sobre todas las x2 en el soporte. Todo el tiempo es lo mismo. Entonces, como les digo, con que se sepan una fórmula, se saben tanto caso continuo como caso discreto. ¿Ok? Esa es la ventaja de eso. Si quieren lo escribo para que lo vean, que sí es exactamente igual. Para el caso discreto, es la suma sobre todas las x2 en el soporte de la sx2, f de x1, x2, evaluamos por yx2, y aquí en x2, ¿vale? Aunque sea discreta, también lleva esta cosa. También lleva ese x2 por toda una transformación que hay detrás de la función de distribución acumulada, ¿vale? Es la misma fórmula, continuo y discreto. Entonces, este es el cociente, la división de variables aleatorias. Hay uno muy similar, que es el producto. Producto de variables aleatorias. Aquí sí voy a tener, al igual que en la suma, dos posibilidades. Pero debo trabajar bajo un supuesto también. Igual, para simplificar todo, vamos a tener en cuenta aquí x1 y x2, ambas no negativas. Si son negativas, es mejor utilizar el método de inversión en Rn, que ahorita les enseño cuál es, pero te simplifica muchísimo más los cálculos. ¿Ok? Aquí ustedes pueden tanto despejar x1 y les da x1 es igual a y entre x2, o pueden ustedes decidir, yo prefiero despejar x2 y les queda y entre x1. Aquí tienen la opción. ¿Y cómo sería otra vez? Obtienen la función de densidad, la integral de menos infinito a infinito, que va a ser la función de densidad conjunta
en lugar de x1, van a sustituir por y entre x2. Y en x2 lo van a dejar normal, ¿vale? Ahora, ¿cuál va a ser el equivalente de este producto que nos salió extra aquí? ¿Quién va a ser el que nos saldría? Como aquí es producto, al hacer los despejes de la acumulada, va a ser justamente al revés. 1 entre x2. Les va a aparecer el opuesto al que buscan. Si se fijan, déjenme un regreso. Aquí en cociente aparece multiplicándose. Y aquí en producto aparece como división. Entonces son como primos estos dos métodos, porque son muy parecidos y solamente lo que le pasa a uno le pasa al otro al revés. ¿Ok? Y como les digo, regresando, aquí tenían la opción de sustituir en ambas. Entonces, sin problema, pueden poner aquí x1 y aquí y sobre x1. E igual, no se les olvide eso. A mí me ayuda mucho poner esta j, como les digo, porque así no se me olvida. Caso discreto, lo mismo. Caso discreto hubiera sido la suma entre las x2 sobre el soporte al x2 de la función de masa conjunta. Entonces, no importa cuál usen, siempre es la misma fórmula para ambos casos. De igual modo, cuando hay independencia, todo es bonito. Si x1 es independiente a x2, la densidad de la y, ahora podemos construir la conjunta a partir de las marginales. Entonces me queda el producto de las marginales evaluadas en sus respectivos parámetros. ¿Hay alguna duda hasta aquí de alguno de los métodos de transformación? Pues ahorita hemos visto 4. Producto cociente, sumas, bueno, suma abarca suma y resta, y el método general. Esos son los 4 hasta ahorita que hemos visto. ¿Hasta ahorita tienen alguna duda? No, todo bien, gracias. Ok, va. Ahora, para quienes ya llevaron estadísticos de orden, no sé si ya todos lo vieron, pero para quienes ya lo vieron, hay otras dos transformaciones relacionadas a eso, el máximo y el mínimo. Déjenme mejor lo escribo allá arriba que tengo más espacio. El máximo y el mínimo. Vamos a empezar con el máximo. Bien, el máximo, ¿cómo lo vamos a definir? Yo, como la primera vez que lo vi, fue como una MN, de que representa el máximo sobre todas las n variables aleatorias, o en notación de estadístico de orden, ¿qué es esto? ¿Qué significa este paréntesis? Bueno, hagamos un pequeño, déjenme lo escribo un poquito. Que si tenemos una sucesión de n variables aleatorias, los estadísticos de orden, como los definen, al rato hablaré de ellos, pero ahorita para explicar el máximo y el mínimo, los estadísticos de orden es simplemente ordenar tus variables aleatorias de más chico a más grande. ¿Y qué implica eso? El más chico lo van a denotar con x1. Eso es el menor o igual al siguiente. Pero solamente cuando llevan paréntesis es cuando están ordenados. Si no llevan paréntesis los subíndices, no sé en qué orden va, solamente sé que es una sucesión. Aquí es una sucesión, no sé quién es más grande que quién. Aquí sí hay un orden, ¿vale? Entonces el máximo, pues ¿quién va a ser? El máximo solamente puede ser el máximo sobre todas las variables aleatorias. La cuestión aquí es, ok, ¿cómo lo vamos a calcular?
Aquí lo vamos a hacer a partir de la distribución acumulada. Va a ser a partir de la densidad conjunta de las n variables aleatorias, la van a integrar n veces, n integrales. ¿De dónde a dónde? De menos infinito hasta una misma y. Menos infinito hasta y. Todas van desde menos infinito hasta y, todas. De la densidad conjunta. Ahorita se ve algo feo la notación. Si fuera el caso discreto es lo mismo pero con sumas. En el caso discreto es lo mismo pero con sumas. Pero esta notación se va a evitar en ciertos momentos. Sobre todo con la independencia. Con la independencia todo va a ser más sencillo. Entonces déjenme lo pongo aquí. x1 hasta xn y paro hasta la misma y. Todas deben parar hasta la misma y. Son n sumas, en lugar de ser n integrales, n sumas de las funciones de masa. ¿Ok? Entonces básicamente es como si sacaran la acumulada de la conjunta. Esa sería como la idea más directa. Es la acumulada de la conjunta, pero busquen la acumulada de todas respecto a la misma variable. Esa sería como lo más directo que podríamos ver. Pero esta notación se ve espantosa, yo lo sé. ¿Qué pasa cuando tenemos independencia? Ya saben que todo es bonito con independencia. Si tengo x1 hasta xn, variables aleatorias independientes, todo va a ser genial. ¿Por qué? Porque entonces todas las densidades conjuntas y funciones de masa conjuntas se pueden representar como un producto de las marginales, ¿no? La conjunta, producto de las marginales en independencia. Entonces, lo puedo ver como a cada una le voy a obtener su propia función de distribución acumulada. Entonces, si a cada una le obtengo su función de distribución acumulada, entonces aquí va a quedar algo muy bueno. Va a quedar simplemente como el producto de todas las variables, de todas las distribuciones acumuladas de las variables independientes. Es buenísimo cuando hay independencia. Es algo fenomenal, la verdad simplifica mucho los cálculos. Y todavía es mejor cuando son idénticamente distribuidas. Si x1 hasta xn son independientes e idénticamente distribuidas, si no han visto esta notación, esta sí es muy usual, hasta en libros, es independientes e idénticamente distribuidas. Aquí básicamente es agárrate la distribución acumulada que quieras, agárrate la que quieras, la de x1, x2, x3, xn, y elévalo a la n. Y ya, eso es todo lo que tienen que hacer. Es muy fácil cuando hay este tipo de cosas. Muchas veces les van a pedir algo de este estilo, les van a pedir obtén los máximos, o obtén estadísticos de orden, o obtén alguna otra transformación, pero es muy, muy seguido que pregunten algo así. ¿Vale? Ok. Ahora, si hay un máximo, naturalmente debe haber su parte opuesta, el mínimo. Y el mínimo, yo la primera vez que lo vi, fue con una mn chiquita, o en notación de estadístico de orden, como x1, de que es el primer estadístico, y como es el primero, es el más chico de todos. Esto se da como el mínimo sobre todas las variables aleatorias. La notación de este está más fea que la del máximo, pero sigue la misma idea. O sea, es lo mismo, pero diferente, casi, casi.
¿Por qué? Y otra vez, la misma idea. Si el máximo me fui con la función de distribución acumulada, en el mínimo me voy a ir con la función de distribución acumulada. Entonces, aquí sería 1 menos, ojo con esto. Aquí va a ser igual integrales, n integrales. Pero a ver, ¿qué integrales son las que tengo que analizar? O sea, ¿de dónde a dónde son los límites? En este caso, yo no quiero justamente aquí la acumulada. Si aquí pongo la función de distribución acumulada, como estoy en la teoría, obtendría la de supervivencia. Y nosotros no queremos la función de supervivencia, queremos una función de distribución acumulada. Entonces, para evitar esas cosas, no va a ser la integral de menos infinito a y. Si lo ponen así, está mal porque van a obtener la función de supervivencia. ¿Cómo la tienen que, cuáles van a ser los límites? Yo quiero la de distribución acumulada, va a ser al revés, de y infinito. Todos van a ser de y infinito. Sería, buscan la de supervivencia aquí, y al hacerle esta modificación, obtienen una nueva de distribución acumulada. Igual lo hacen a partir de la densidad. Y luego la notación no es muy favorable. De igual modo, si la quieren para el caso discreto, incluso lo pueden tener para mezclas. Para conjunta, para discreta y continua, pueden tener mezclas también ahí. Y también jalar, no hay problema. Entonces, ¿esto qué sería? En lugar de ser integrales, van a ser sumas. N sumas, otra vez. ¿De dónde a dónde? Sería desde x1 igual a y hasta infinito, ¿no? Igual la función de masa. ¿Vale? Ok. La notación es horrible aquí. Y si les piden algo de este estilo, no, sería muy mala onda que les pidan algo de 2, de 3, 4, 5, 6 variables. A lo más les pueden pedir 2 o 3 para que les dé tiempo en un examen. A lo mejor de proyectos o puntos extra, pues sí, pero para un examen estaría muy manchado. 2 o 3 sí se puede hacer así directamente, con tiempo suficiente. Pero otra vez, luego lo que nos interesa es qué pasa otra vez si hay independencia. Si x1 hasta xn son independientes entre sí. Bueno, lo podemos ver justamente como aquí. El 1 se queda igual. Y les dije que aquí es como si obtuvieran las de supervivencia. La probabilidad de x de y mayor o igual a y. Sería como obtener la de supervivencia. Entonces lo pueden escribir de estos dos modos. Como el producto desde y igual a 1 hasta n de 1 menos f de xy. O con notación de su función de supervivencia, s de xy evaluada en y. Así tal cual. Es lo mismo. Y otra vez, x1 hasta xn independientes e idénticamente distribuidas. Simple y sencillamente la acumulada, ¿cómo la vamos a poner? Agárrate una, por ejemplo, en notación de acumulada, agárrate una y elévalo a la n. Me da igual cuál agarres, solamente que sea una. Y acá lo mismo. Da igual, todas tienen la misma distribución acumulada. Agárrate una y elévalo a la n. Y con esto obtendrían la función de distribución acumulada para el mínimo. ¿Alguna duda por ahorita de esto?
Luego, ¿cuál sigue? Si no hay, vamos a ver el método de inversión, que yo creo que es el método más importante de todo prueba. O sea, de todos es el más fácil de usar, porque es derivar prácticamente. Y aparte el que les puede cubrir como el 80% de todos los casos que les pueden dar. No necesariamente a fuerzas va a funcionar para todo, pero sí cubre muchos casos de transformaciones. Entonces, vamos a ver la versión que se da en prueba 1, que sería método de inversión en una variable. Cálculo de probabilidades 1. Método de inversión en R. ¿Qué vamos a necesitar? Yo lo sugiero usar solamente para distribuciones que sean continuas. ¿Funcionan para discretas? Sí, también funciona para discretas. Solamente hay que tener mucho cuidado con qué pasa con los soportes. Como les digo, hay profesores que si ponen mal soporte tienen toda la pregunta mal. Bueno, al menos así era el mío, no sé si ustedes. Pero hay que tener cuidado con los soportes. Entonces sí funciona continuo y discreto, pero en el discreto hay que tener más cuidado. Es la única cosa. Entonces vamos a tener X, una variable aleatoria, continua, discreta, lo que ustedes quieran, pero sí voy a necesitar algo. Voy a definir una función h que sea de la dimensión en la que estamos trabajando, de los reales a los reales. Le voy a exigir dos cosas. Esta h debe ser invertible y ser diferenciable. Diferenciable, primero, y con inversa, ¿en dónde? Yo estoy feliz con que tenga inversa en el soporte de la X. A lo mejor no lo tienen todos los reales, pero sí lo tiene en el soporte, con eso ya es suficiente. Y con inversa en el soporte de X. Entonces, se define a la función, bueno, a la variable aleatoria y igual a h de x como sigue. Bueno, con función de densidad de probabilidades como sigue. Fy de y, ¿quién va a ser? Va a ser f de x evaluada en dónde? En la función inversa de la h, por eso la necesitamos. Si no hay inversa, no puedo hacer este paso. Por eso estamos la inversa. Multiplicado por la derivada de la inversa. Recuerden, si una función es diferenciable y tiene inversa, entonces también su función inversa es igualmente diferenciable. Y eso es un teorema de cálculo 2. Ahora, igualmente de cálculo 2 hay otro teorema que es, ¿qué pasa si quieres saber la derivada de una función invertible pero no conoces la función invertible? Solo conoces la función original. Entonces, hay una equivalencia de la misma transformación, que en lo particular a mí no me gusta, pero igual se las dejo porque a lo mejor a alguien le gusta. Y sería dividir 1 entre la derivada de la función h, porque sí conocen la función h, evaluada en la inversa. Eso es lo que habría que hacer si quieren usar la otra fórmula. A mí en lo particular creo que es más sencillo usar esta, porque uno ya tiene la inversa, derivan directamente. Pero si igual la quieren hacer por este método, no hay problema, de igual manera llegan. ¿Vale? Esa es la versión que se usa en, aquí déjenme la escribo como H, que se usa en prueba 1 y un poquito aquí en prueba 2 también. Pero en prueba 2 nos interesan transformaciones de varias variables. Por eso vamos a usar el mismo método, pero con la matriz jacobiana para obtener el jacobiano en valor absoluto. Hay que tomarlo a fuerza en valor absoluto. ¿Ok? Eso es algo también importante.
Entonces, déjenme escribo el método de inversión en RN. ¿Vale? Déjenme voy para arriba. Ok. Ahora, método, bueno, estos ya probados. Ya ahorita. Método de inversión en RN. Ok, ahora nosotros vamos a tener ya no variable aleatoria, sino X un vector aleatorio. Normalmente se trabaja con vectores columna. Entonces por eso le voy a poner esta T de transpuesta. Por lo general son vectores columna. Vector aleatorio. Y sea H, mi H de dónde a dónde tiene que ir. Mi H tiene que ir de Rn a Rn. Si se va a otro espacio, ya sea de menor dimensión o de mayor dimensión, por pura definición de cantidad de variables, por exceso de variables o por falta de variables, no va a ser invertible. Entonces tiene que ser en la misma dimensión, de ser diferenciable, de igual modo. ¿A qué me refiero diferenciable? Que sea al menos de clase C1. Al menos h es una función de clase C1. Ya si es de mayor, pues mejor aún. Pero yo estoy feliz con que sea de clase C1. ¿Ok? Y debe aceptar, y acepta inversa en el soporte de la X. Eso es importantísimo. Entonces, la función de densidad de probabilidades de la variable del vector aleatorio y igual a h de x se da por quién. Va a ser la misma idea. Va a ser la densidad de la y conjunta. Recuerden, y es vector, entonces la densidad del vector y es la densidad del vector x evaluado en la inversa de y. ¿Te late? Eso debe ser así. Y si lo comparamos con la versión de una variable, aquí debería estar la derivada, ¿no? Aquí debe estar la derivada. Pero no hay una... La derivada no se representa así en varias variables. Aquí lo vamos a representar como el jacobiano, pero el determinante del jacobiano en valor absoluto. Entonces pongamos el determinante del jacobiano en valor absoluto. Del mismo modo, existe la versión alterna, que si fueron con Joao hace énfasis en esa parte en cálculo 3. 1 entre el determinante del jacobiano evaluada del jacobiano de la h evaluada en h inversa de y. Es exactamente la misma. ¿Cuál es la ventaja aquí? Si te sabes la versión de una variable, te sabes la versión de varias variables. La versión de varias variables es lo mismo, pero el determinante del jacobiano. La de una variable es la derivada, toma el valor absoluto. Son lo mismo al final de cuentas. Esa es la ventaja, si se sabe en una, se sabe en la otra. Y la ventaja de este método es que es muy poderoso, la verdad tiene muchas propiedades y te puede ayudar en muchos problemas. Es muy, muy buena idea usarlo. No funciona para todos los métodos funcionan para ciertos casos, pero cubre muchos. Eso es algo que vale la pena tener en cuenta. ¿Alguna duda de los métodos de inversión? Si no la hay, me voy al método de generar momentos. Pero si la hay, díganla, no hay problema, antes de empezar el otro. Déjenme aquí
Déjenme escribir un poquito mejor. Creo que no, ninguna duda, gracias. Ok. Vámonos al último método, método generador de momentos. De función de generadora. Función generadora. Generadora de momentos. Entonces déjenme recordar un poquito de la generadora de momentos y cómo la usamos. La generadora de momentos, una univariada, multivariada, ¿cómo se define? Se define como m de x que va de Rn a R. ¿Ok? Podemos tener generadoras que nos den otras cosas todavía más interesantes. O sea, generalizarla de este estilo, pero ahorita no la necesitamos. No necesitamos esa versión. Quiero que me dé numeritos. ¿Vale? Y hay unas propiedades importantes. Bueno, primero, ¿cómo se define? Empecemos ahí. ¿Cómo se define? La generadora es, por definición, la esperanza de e a la teta por x. Transpuesta. ¿Por qué transpuesta? Porque aquí teta, bueno, el espacio parametral teta es Rn. Y x también es un vector en Rn. Entonces, para que me dé algo pues, más o menos factible, pues, debe estar en la misma dimensión. Entonces vamos a tener nuestras tetas van a estar en Rn y nuestras x's también van a estar en Rn. Eso hay que tenerlo claro, de que tenemos que mantenerlo todo en la misma dimensión. Eso lo pueden ver como la integral o la suma de las variables aleatorias. Dejen bajo esto un poquito más. ¿Vale? La integral sobre Rn o la suma sobre todo el soporte de los vectores aleatorios. Pero ahora aquí hay dos cosas importantes. Dos teoremas importantes y de ahí se basa prácticamente todo. El primero es el teorema de unicidad. El teorema de unicidad, ¿qué nos dice? Sea X un vector aleatorio. Vamos a poner la versión de vector aleatorio. Sea X un vector aleatorio. Ok. ¿Qué voy a hacer entonces? A X vector aleatorio le calculamos su generador de momentos. Y sea m de x teta su función generadora de momentos. Vamos a escribirlo completo para que se vea bien. Su función generadora de momentos. Generadora de momentos. Ok, ¿qué vamos a entender aquí con m de x teta, su generador de momentos? Este vector aleatorio es su única generadora, no va a tener otra. Entonces, ¿cómo lo vamos a entender? M de x teta es la única función generadora de momentos. Ya sé, aquí se va a poner función generadora de momentos del vector aleatorio h, del vector aleatorio x. No hay más. Si x era una multinomial y le calculamos su generadora de momentos, esa generadora solamente va a caracterizar a esa multinomial. Esa multinomial no va a tener otra generadora. A lo mejor se reescribe distinto, con cambios de variable, etc. Pero al final es la misma. Porque si regresan las variables originales, llegan a lo mismo. Hay otro teorema que se llama el teorema de inversión, que se demuestra con variable compleja. Entonces, pues, a lo mejor no lo vieron, a lo mejor sí. O a lo mejor se los platicaron. ¿Qué va a ser? La función de distribución acumulada
la puedo obtener a partir de la general, como una, justamente lo mismo, pero al revés. ¿Por qué lo mismo, pero al revés? Porque hacer la integral de menos infinito a infinito igual. Bueno, integral o suma, pero pongámoslo ahorita, caso continuo integral. De e a la menos x teta, o menos teta x lo había puesto, entonces déjenme lo pongo menos teta por x. Multiplicado por quién? Por la generadora en momentos. ¿Esto qué quiere decir? Diferencial en teta. ¿Esto qué quiere decir? Aquí teníamos, ok, por un lado la integral y por otro lado la suma. Pero aquí lo que les importa es la generadora y lo multiplican por la densidad, ¿no es así? Aquí lo que ustedes lo hacen es, ok, es e a la teta transpuesta por x y lo multiplican por la densidad. Eso es lo que normalmente hacíamos para obtener la generadora. Vamos a poner integral sobre Rn. Aquí también suena Rn, entonces es integral de todo Rn. Ok. Hasta de xn. Entonces, si se fijan, estoy metiendo la misma, pero no al mismo tiempo. Aquí estoy metiendo la densidad y estoy metiendo la generadora. Lo importante no es tanto la fórmula, porque la fórmula les digo que es en variable compleja. Lo que es importante entender aquí es lo que nos dice la fórmula. ¿Por qué? Eso que nos dice. A partir de la generadora obtengo la distribución acumulada. Entonces, ¿qué puedo concluir yo? Una función generadora de momentos. ¿Qué características tiene? La característica más importante de todas es que va, vaya la redundancia, a caracterizar por completamente a una distribución. Caracteriza por completo a una distribución. Si nuestra generadora era como una exponencial, solamente va a representar exponencial. No puede representar g cuadrada, digamos. No puede representar una normal. Solo puede representar una exponencial. Entonces a mí me gusta, bueno, en el laboratorio verlo así. El de unicidad me gusta verlo como una implicación de que una distribución tiene una única generadora y una generadora caracteriza por completo a una distribución. Eso es algo importantísimo para saber, ¿vale? Entonces, ¿cómo vamos a aplicar esto al método de generar momentos? Para el método necesitamos lo siguiente. Necesitamos que en la generadora, ok, m de x teta, otra vez vamos a escribir la definición, es e a la teta transpuesta por x. Si x es un vector aleatorio, ¿vale? Pero para el método normalmente va a ocurrir para ese tipo de ejemplos. O sea, para este tipo de ejemplos que les voy a escribir es donde se va a utilizar. La generadora tiene múltiples usos, entre ellos funciona muy bien para sumas grandes o sumas infinitas. Por ejemplo, ¿qué tal si tenemos sea y igual a la suma desde y igual a 1 hasta n, xy, con xy variables aleatorias? No les estoy diciendo que son independientes, no les estoy diciendo idénticamente distribuidas, no les estoy diciendo nada. Variables aleatorias arbitrarias. Y les interesa saber la distribución de la y. Lo que ustedes pueden hacer directamente es, ok, calculamos la generadora de la y, que eso sería equivalente a calcular la generadora de la suma. Y esto pues lo tienen que hacer prácticamente por definición. Sería la generadora de la suma, bueno, ya por definición. Aquí ya sustituimos. Sería la esperanza de E. Aquí hacer teta solita, ¿eh? Teta solita, ¿por qué? Porque todas las estoy sumando y estoy en R1. Tengo
n variables, pero las estoy pegando a una dimensión que va a ser la y. Entonces va a ser de teta por la suma. Hay que tener cuidado con eso. Aquí ya no es teta transpuesta por x, aquí es una misma teta. ¿Sí? Esto es para x vector aleatorio. Aquí es para una sola variable, pero que se define como la suma de muchas, pero es solamente una. Lo malo es que aquí no pude avanzar mucho. Me quedé atascado. Pero puedo hacer algo más. ¿Qué tal si tengo ahora sí x1 y xn, variables aleatorias independientes? Ay, pues todo está de lujo. ¿Por qué? Porque entonces sí puedo avanzar. Una generadora de una suma, en este caso, por independencia lo puedo ver yo como el producto de todas las generadoras. Pues está muy útil. Si solamente son puras exponenciales o exponencial, gamma, normal, pues bueno, son combinaciones de muchas cosas, pero al menos es más fácil multiplicar cosas que ya podemos saber muchísimo más sencillo a calcular una generadora desde cero. ¿Ok? De igual modo, si son idénticamente distribuidas, de nuevo, si son independientes, pues ya sabes qué es el producto. Ok, pues bueno. Pero si todas son idénticamente distribuidas, todas tienen la misma generadora. Agárrate la que quieras y elévalo a la n. Y ya, eso sería todo. La generadora de momentos sirve muy bien para sumas de variables aleatorias y para restas también, solamente hay que tener cuidado ahí con los signos, pero también funciona bastante bien. Solamente hay que tener en cuenta, como les digo, los signos. Para otros métodos, bueno, para otra transformación que se llega a usar mucho la generadora, es una transformación afín. La transformación afín es también muy clásica para el método de inversión. ¿Por qué? Tienen que buscar la inversa de la matriz A y restarle B. Eso es otra cosa que también les puede ayudar. Pero aquí la generadora es buenísima, es muy, muy útil, porque la generadora lo va a simplificar bastante. Digamos que quieren la generadora de la Y otra vez, para entonces obtener la distribución de la Y. Pues sería la generadora de la ecuación matricial, ¿no? Eso lo pueden ver como la esperanza de E a la teta por AX más B. Ojo, aquí hay que tener cuidado. ¿Es producto punto o es producto escalar? Ok, si X es un vector, a ver, vamos a ponerlo aquí con verde. X vive en Rn, ¿no? Para que el producto matricial esté definido debe ser M por N. Entonces la B debe vivir en Rm, por lo tanto Y vive en Rm. Entonces, este es un producto escalar, producto interior, teta transpuesta por toda la ecuación, ¿vale? Hay que tener cuidado ahí también. Esto se daría, puedo sacar el e a la teta transpuesta por b porque no depende de la variable aleatoria y la esperanza respeta constantes. Entonces simplemente sería la esperanza de e a la teta transpuesta por ax. Y esto está bastante bien, es muy bueno, porque aquí tengo vector por vector sin problema, todo está en orden. Entonces, esto ya solamente para simplificar y encontrarlo en su notación de generadoras. Esto puedo aplicarle una transpuesta y la transpuesta nos invierte cosas, ¿verdad? Nos invierte el orden del producto. Puse mal esa. Aquí sería
E a la A transpuesta teta transpuesta. Le apliqué una transpuesta y no hay problema. Básicamente le saqué la transpuesta a eso, se cambió el orden, pero sigue siendo el mismo producto. Entonces, ¿cómo lo puedo simplificar así todo muchísimo más sencillo? Simplemente como la generadora de X, y ahí multiplícalo por A transpuesta teta. Y ya, es algo muy simple. Les quedaría la generadora de esa transformación afín, como E a la teta transpuesta B, por la generadora de la X evaluada en A transpuesta por teta. Entonces simplifica mucho, mucho, mucho los cálculos todo eso. Este tipo de relaciones pues vale la pena dominarlas para entonces simplificar mucho algunos pasos que no son necesarios hacer o calcular directamente, sino encontrar las equivalencias para, por ejemplo, llegar a esta relación de este estilo. ¿Ok? ¿Hay alguna duda hasta aquí? Creo que todo bien. Ok, todo bien. Bueno, más que nada, todo lo que tenía pensado para hoy era eso de los métodos de transformación, pero igual, si quieren, creo que algunos también llevan estadísticos de orden ahorita, entonces déjenme hablar un poquito de estadísticos de orden, ¿vale? Que lo tengo, ¿dónde lo tengo? Lo tengo aquí. Sí, aquí lo tengo. Déjenme abrir otra página. Que los estadísticos de orden se usan más en estadística y pues básicamente, ¿qué es un estadístico? Es algo, bueno, no es un parámetro, pero es como una composición de variables aleatorias que te da información de una distribución totalmente conocida. O sea, tú conoces todo del estadístico. Eso sirve para, cuando ven estadística, para hacer estimadores de esperanzas, varianzas, cuantiles. Pero hasta ahorita, en estadísticos de orden, no importa mucho. Lo que importa más es entender por qué se llaman así y por qué tienen, vaya, un orden. Vaya. Entonces, estadísticos de orden. Por ejemplo, mi profesor lo vio hasta el final. Hay otros profes que lo ven desde el inicio casi. Entonces, a lo mejor ya para este momento ya casi todos o todos ya lo vieron. ¿Qué vamos a tener aquí? X1 hasta Xn, variables aleatorias, independientes, idénticamente distribuidas. ¿Vale? No me interesa, por ejemplo, comparar una normal con una gama. No, pues no. Una normal tiene soporte en todos los reales, una gama del 0 infinito. Es más probable que la gama sea más grande que la normal. Entonces, solamente tienes que comparar algo que al menos tenga el mismo soporte. En general, se busca que sea la misma distribución. Entonces, digamos que tenemos puras variables aleatorias continuas. Esto es como una proposición. Digamos que tenemos x1 hasta xn, variables aleatorias independientes independientes distribuidas continuas. Entonces, aquí pueden obtener ¿cómo se llama esta cosa? La densidad conjunta. ¿Cómo se define? La densidad conjunta de los estadísticos de orden va a ser así. Los paréntesis solamente los llevan la variable aleatoria, ya las variables de acá no los llevan, no es necesario. Pero va a ser n factorial por el producto de todas las densidades. ¿Ok?
por el producto de todas las densidades. Pero ojo, aquí hay que agregar una cosa. El soporte no va a ser el que ustedes quieran. El soporte a fuerza debe ser, obviamente, con las cotas normales para tanto X1 como XN, todas deben estar dentro de su mismo soporte, pero a su vez deben de cumplir lo siguiente. X1 menor o igual a X2, menor o igual a X3, menor o igual menor o igual a XN. ¿Ok? Para que entonces se cumpla lo que dice estadísticos de orden, que estén bien ordenados. ¿Ok? Eso es solamente seguir la fórmula, pues. Pero muchas veces no nos interesa eso, nos interesan luego las marginales, digamos. ¿Y cómo obtenemos las marginales? Igual, X1 hasta Xn de variables aleatorias, independientes e idénticamente distribuidas. Entonces digamos que quieren una marginal de xk, o sea, x1, x2, x3, x4, xn, lo que ustedes quieran. Entonces, ¿cómo la van a obtener? Va a ser otra vez n factorial por la densidad de x. Agárrate la que sea porque todas son idénticamente distribuidas. Pero ahora, a la acumulada le vas a elevar a la k-1. Y a la de supervivencia o la de 1 menos la acumulada, la van a elevar a la n-k sobre k-1 factorial por n-k factorial. El soporte es el mismo. El soporte sigue siendo el que tiene la xk. El que tiene, pues sí, la xk, después de ver todo hecho eso. Con soporte del xk, vamos a ponerle ahí. Y tiene sentido. Por ejemplo, el mínimo te pedía tener puras de supervivencia. El mínimo te pedía puras de supervivencia. Y el máximo que nos pedía puras acumuladas aquí. Eso era lo que nos pedía. Obviamente lo pedían en la distribución acumulada. Pero más o menos sigue la misma idea. Si quiero la xk, pues entonces quiero una mezcla tanto de acumuladas como de supervivencia. No quiero todas las de hasta arriba y no quiero todas las de hasta abajo. Quiero una mezcla para obtener algo a la mitad. Eso es como lo que a mí más me podría servir como para aprender más o menos la fórmula. ¿De acuerdo? De estadísticos de orden, como les digo, no hay mucho que verle. Los problemas, cada uno se resuelven distintos. No todos se resuelven iguales, entonces pues ya dependería de cómo les define los estadísticos o qué transformaciones quieren obtener. Pero en general eso les puede ayudar mucho a simplificar muchas cosas. ¿Alguna de los estadísticos o de algún ejercicio o algo que quieran ver? Porque creo que eso sería todo lo equivalente para este parcial. Creo que nadie tiene ninguna otra duda, David. ¿Ok? Va que va. Pues ahora sí que pues, muchas gracias. En nombre de la Repre, pues, muchas gracias por este repaso para prueba. Así que a los que todavía les falta sufrir el curso. Y pues muchas gracias. Gracias por asistir a todos.